Avanzamos en el capítulo 9, sección 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. Textualmente dice: la expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser solo para ti. Recordemos que para el curso la expiación dice es el plan de corrección del Espíritu Santo para deshacer el ego y sanar la creencia en la separación. Se puso en efecto después de la separación y se completará cuando cada hijo separado haya cumplido su parte en la expiación por medio del perdón total. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues, de lo contrario, creerás lo que tu percepción te muestra. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Ten presente que no se trata de que evadas las situaciones, ni que las analices, ni que trates de cambiarlas. Se trata de que recuerdes que compartimos la misma mente, con la diferencia que tú, desde el tomador de decisiones, puedes actuar más allá de las formas y el otro quizá desde el ego. Pero si tú percibes lo que él no es, no podrás saber lo que tú eres al verlo falsamente. Tú estás viviendo la experiencia, pero a partir de ella eliges otra forma de ver sin apegos, sin razones, sin justificaciones. Haces lo que tengas que hacer, pero con una mente llena de tu verdadera presencia. Si te tienes que ir, te vas. Si te tienes que quedar, te quedas. Pero ten presente, tú habitas en la mente de Dios junto con tu hermano, no junto con el personaje. Recuerda, siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Párrafo 2. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. Eso lo tenemos bien comprobado, porque para cumplirlo tenemos que mantenernos en la mente tomadora de decisiones. El personaje no puede trabajar para su propia aniquilación y nosotros estamos muy identificados con el personaje. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues, de lo contrario, no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esa sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Dicho plan está diseñado en nuestro curso de milagros, cuyo propósito es que abandonemos nuestro habitual sistema de pensamiento y optemos con plena conciencia por la corrección de la percepción, entrenando a nuestra mente a elegir solamente lo real, lo eterno y lo amoroso, conscientes de nuestra conciencia de unidad. Párrafo 3. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? La visión crística, el recuerdo de la verdad. Compartir la mente crística es deshacer la idea de la separación, es liberarnos del miedo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades, al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. Transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. ¿Qué inventaste? Un personaje separado. ¿Qué Dios creó? Una mente unida a Él. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego o las juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que pueden aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. De ahí que se requiere la pequeña dosis de buena voluntad para pensar y actuar de manera diferente,
lejos de la negatividad, el juicio y la agresión del ego, hacia una perspectiva de amor y aceptación del Espíritu Santo. Párrafo 4. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has dado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre, porque expresan ideas que son eternas. El perdón del ego dice: perdónalo porque no te bajes a su nivel. Tienes derecho a estar en paz y tú lo perdonas. Pero eso no borra ni tu coraje, ni te devuelve la tranquilidad de que no lo volverá a hacer. Te da un aire de superioridad, pero a un precio muy alto. Ese es el perdón que enseña el ego. Jesús dice: el perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Jesús nos está enseñando a perdonar más allá de lo que percibimos. Debemos perdonar, darle realidad a las proyecciones de la mente y volver la mirada a la extensión de la misma. Nos está enseñando a expiar, a deshacer las ilusiones para que la realidad tome su lugar. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que, de esta manera, nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Jesús reconoce que este deshacimiento es un proceso, pero también que se requiere la disposición de aceptar la guía para deshacerlo. Nos hemos enseñado todo aquello que va en contra de nuestra naturaleza, pero la expiación que está a su cargo nos enseña exactamente a ir en favor de esta. Párrafo 6. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de la salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a Él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. Nuestra función es aprovechar todas las experiencias para dejarnos conducir de un sistema de pensamiento ilusorio a uno real, dejarnos guiar para dejar de ejercer una entidad humana y recuperar nuestra identidad divina, pasar de una acción impulsiva a una respuesta reflexiva. Así se van perdonando las ilusiones con plena conciencia de que esa es nuestra función. Párrafo 7. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. Y vaya que lo estamos.
todo lo que vimos de una manera u otra nos causa confusión. Nadie aquí tiene certeza. El ego cree que él es el que debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión. Recordemos que la grandiosidad es la forma en la que el ego quiere competir con la grandeza de Dios. El ego tiene que hacer sentir al tomador de decisiones que valió la pena que lo eligiera a él y no a Dios, ofreciéndole ese sentimiento de gran importancia y superioridad para que siga siendo fiel a las ilusiones. Por eso dice más adelante, que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene la menor idea de lo que percibe. Párrafo 8. No tienes idea de lo que está ocurriendo. ¿Cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo te expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Yo creo que todos hemos experimentado la montaña rusa de emociones que el ego causa cuando nos subimos a su juego sin pensarlo dos veces. Por eso, el siguiente párrafo dice con justa razón, quien elige a un guía completamente demente, no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta, y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. Por eso esos consejitos de cuenta hasta 5, respira, atiende a tus emociones antes de que reacciones, etc., son bien prácticos. Párrafo 9. El ego vive literalmente del tiempo prestado y sus días están contados. ¿De dónde saca el tiempo prestado? ¿Del pasado o del futuro? El ego no tiene tiempo presente porque en el presente está la conciencia. En tu presencia como tomador de decisiones consciente se le acaba el tiempo al ego, porque puedes estar en el eterno presente donde recibes los destellos de luz de esa mente que compartes con Cristo. No tengas miedo del juicio final, que no es otra cosa que el fin de los juicios, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, que no es otra cosa que la corrección de todos los errores, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es siempre el retorno a la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Párrafo 10. ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Y en este punto es donde estamos la mayoría, recurriendo a cosas externas con la esperanza de que éstas nos devuelvan la esperanza de recuperar aquello que andamos buscando, que satisfaga la confusión y el desasosiego de eso que creemos haber perdido y que, sin embargo, está a la distancia de un pensamiento consciente. Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Por lo general, se necesita haber intentado mucho para finalmente aceptar que la única realidad es la paz de Dios. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Tenemos que aceptar con todas sus letras que lo temible es una realidad fuera de la mente de Dios, que lo terrible es el sentimiento de separación, esa mentalidad de escasez, de enfermedad, de competencia. Pensar como Jesús nos enseña a pensar de nosotros mismos y de los demás no es temible. Pensar en que debe haber otra manera no es temible. Pensar que la satisfacción está en la quietud interior no es temible, como el ego nos ha hecho creer. Y yo te aseguro, dice,
que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Párrafo 11. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en ellas, no las puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos puedes encontrar una infinidad. Todo lo que vemos en el mundo, la grandiosidad con la que el ego eclipsa la grandeza de Dios. Mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínter, no obstante, la realidad no ha desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Párrafo 12. Criatura de Dios, mira la realidad, está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. A esta sección le corresponde la lección 97, Soy Espíritu. Gracias.
Te dejo el enlace en la descripción. Gracias.